A partir de la vigencia de la llamada Ley TEA, en Quillota ya surgen iniciativas pilotos, por ejemplo, la entrega de credenciales para que las personas tengan atención preferente en oficinas y servicios públicos y privados. Un nuevo escáner ya está instalado en el hospital de Iquique. El equipo permitirá a los pacientes de la zona acceder a los exámenes sin tener que trasladarse a otros recintos de salud. Y atención, el Servicio Electoral ya publicó los locales y mesas de votación para la elección de consejeros constitucionales del domingo 7 de mayo. Si fue designado vocal de mesa y no podrá ejercer la labor, le contamos del plazo para presentar sus excusas. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos en la región de Valparaíso. Recientemente el Parlamento aprobó la llamada Ley TEA y en Quillota ya surgen algunos programas pilotos. Por ejemplo, la entrega de credenciales para las personas que viven con esta condición para que sean atendidos de forma preferencial en las oficinas públicas y en los servicios del sector privado. BTV2 nos explica. Resguardar la inclusión social, entregar una atención integral y protección de los derechos de las personas diagnosticadas con TEA es lo que busca el programa piloto que entrega una credencial de atención preferencial para personas con TEA y que fue lanzado en la comuna de Quillota. Una importante muestra y señal además también de que desde Quillota se está generando una política pública local que no me cabe la menor duda que puede ser efectivamente replicada en otras zonas también de nuestro país. ¿Por qué no pensar en aquello? Se enmarca en la reciente ley de autismo aprobada por el Congreso y que es impulsada por la Mesa TEA Comunal. Esta credencial tiene como objetivo principal que puedan ser atendidos de forma preferencial en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, donde se realiza atención al público, sobre todo para evitar en algunos lugares las largas filas de espera. Los requisitos para recibir la credencial son residir en Quillota y tener certificado el diagnóstico del trastorno de espectro autista. Las personas que no cuentan con esta credencial pueden solicitarla a través del correo credencialautismoquillota@gmail.com. Poder presentar la credencial ya para mí es de mucho avance, porque ya, ejemplo, si voy al banco ya no espero toda la fila tremenda y eso me ayuda mucho a poder acortar tiempo y para él también, porque, bueno, ustedes saben la condición de ellos, entonces ellos se nos desesperan en un ratito corto, 10 minutos que nosotros estemos en una fila y ellos ya se nos desesperan, pero de muchísima ayuda. El que tenga, no sé, apoyo, que podamos acceder a una fila más rápida, es muy importante porque ella se descompensa, se aburre, se estresa en un lugar que tenga mucha luz, con mucho ruido. La ceremonia de entrega de las primeras 130 credenciales se realizó en la sede del Rotary Club de Quillota y se espera incrementar este número en la medida que se vayan inscribiendo más familias. El trastorno del espectro autista afecta el comportamiento, la comunicación y las habilidades sociales de las personas. En el Maule, la agrupación TEA San Javier organizó una jornada en que 2 profesionales de la Universidad de Talca entregaron herramientas para profesores y para las familias de personas con TEA. Contivisión nos cuenta más. Esta concurrencia de docentes y no docentes, además de vecinos de la comuna, dan cuenta del gran interés de San Javier por actualizar conocimientos sobre el trastorno del espectro autista. El año 2022, la agrupación del trastorno del espectro autista local había concordado en la necesidad de abordar esta condición en la educación, aunque incluso en medio de la pandemia presentó un retraso a causa de la educación a distancia. Se hizo un análisis y se fueron dando, golpeando puertas y todo, y nos invitaron a UTAL a algo similar. Y eso fue capacitar a las comunidades educativas sobre este trastorno neurológico que afecta el comportamiento, la comunicación y las habilidades sociales. Las personas con TEA tienen una manera única de procesar la información y ver el mundo, y esto puede hacer que les resulte más difícil interactuar con los demás y adaptarse a ciertos entornos y situaciones. Por ello, la importancia de este tipo de jornadas y en la cual se capacita a personas vinculadas a la entrega de la educación a personas TEA y, de paso, actualizar materias como la ley que aborda este trastorno del espectro autista.
cómo incorporar algunos apoyos en el aula, algunos apoyos principalmente en cuanto a la conducta de la comunicación, que muchas veces son los desafíos principales de los estudiantes dentro del espectro autista. Las personas que pudieron escuchar pudieron quedar actualizadas respecto, por ejemplo, a las definiciones actuales, quedaron también actualizadas respecto a la condición del espectro del autismo en cuanto a causas y también en cuanto a lo que es la prevalencia. Los niños no son distintos, tienen una forma distinta, pero tenemos que incluirlos, tenemos que participarlos, tenemos que hacerles ver que son personas que puedan dar también en la sociedad algo de sí. La agrupación TEA de San Javier cuenta con personalidad jurídica desde el 24 de febrero de 2017, integrada actualmente por 40 familias de esta comuna de Loncomilla. La unidad de imagenología del Hospital de Iquique tiene un nuevo escáner que será un apoyo fundamental para el trabajo de los profesionales de la salud. El equipo va a permitir aumentar la capacidad diagnóstica y garantizar la atención continua de los pacientes que hasta ahora debían ser llevados a otros recintos de salud para realizar sus exámenes. Iquique TV nos cuenta. Después de una larga espera, la unidad de imagenología del Hospital Regional de Iquique nuevamente cuenta con las funciones de un moderno escáner. Fue gracias al proyecto presentado por el Servicio de Salud de Iquique y financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá por un monto superior a los 815 millones de pesos. Esto es un aporte al diagnóstico oportuno y a una mejor calidad de la atención del paciente para llegar a un final de mejor calidad en el resultado. Permitirá aumentar la capacidad de diagnosticar a un mayor número de pacientes que se atienden en el sistema de salud pública. Sabemos el impacto positivo que va a causar este dispositivo, esta herramienta, y que a nosotros nos permite, por lo tanto, brindar un mejor servicio de salud a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Esto es un primer paso, no puedo sino sumarme al agradecimiento al gobierno regional y al apoyo del Servicio de Salud en esto, porque esta alianza estratégica que tenemos, donde el gobernador nos ha comprometido, pero siempre el mejor de los compromisos, valga la redundancia, para nosotros seguir invirtiendo, es lo que necesitamos como hospital, que ya tiene tantos años en funcionamiento, que tiene equipamiento que está obsoleto y que es por el bien de la población. Nosotros aquí tenemos una población en crecimiento constante que necesita esto, necesita esta tecnología y necesita que nosotros hagamos un buen diagnóstico. Ya no será necesario el traslado de pacientes a otros centros médicos para realizar los exámenes. En el último periodo hemos estado sin escáner, lo que ha significado para el hospital el tener que trasladar de manera permanente a nuestros pacientes afuera, con el riesgo que eso significa. Nos va a dar toda la resolutividad que necesitamos, o sea, no solamente nos va a ayudar a atender la urgencia, sino que todos los procesos internos del hospital van a mejorarse y van a mejorar la calidad de la atención y la oportunidad, sobre todo, de la atención de nuestros usuarios. Vendrá el periodo de calibración, la obtención de la resolución sanitaria y, junto con ello, poner en funcionamiento el nuevo y moderno equipo en beneficio de la salud pública de la región. Viajamos a Chiloé, en Quellón, gracias a un apoyo económico del Gobierno Regional de los Lagos. La agrupación de postrados Nehuen tuvo acceso a la compra y mejora de catres clínicos, suplementos alimenticios y pañales para sus asociados. Además, las personas que cuidan a los pacientes pudieron acceder a capacitación. Canal 2 de Quellón con esta nota. Un proyecto que llega a su final. La agrupación de postrados Nehuen de Quellón, gracias al financiamiento del gobierno regional, logró concretar una importante ayuda que se traduce principalmente en la adquisición de 18 catres clínicos y el mejoramiento de otros 30 catres que ya poseían. Además, el proyecto destinó importante cantidad de recursos para la compra de suplemento alimenticio para niños y adultos. Otro hito importante del proyecto fue las capacitaciones que se llevaron a cabo gracias al trabajo colaborativo con el Departamento de Salud Municipal de Quellón. Entregamos a la agrupación 15 millones de pesos que van en directo beneficio de las personas postradas y que van entregando catres clínicos, alimentos, pañales, etcétera, ayudas que son totalmente necesarias para mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios, que son quienes reciben la ayuda directamente, como también de las personas cuidadoras que ven aliviado mucho su función en base a la mejora. Estamos muy contentos por especialmente agradecer a los CORES de la región de los lagos, así que agradecido y que ojalá estas instancias se sigan multiplicando para el bien de nuestros vecinos vulnerables. La empresa Cruz del Sur dispuso de la logística gratuita para el traslado de los 18 catres clínicos desde la región metropolitana hasta el extremo sur de Chiloé.
Recuerde, el Servicio Electoral ya publicó la lista de mesas y locales de votación para la elección del domingo 7 de mayo, que será de voto obligatorio para elegir a los 50 consejeros y consejeras constitucionales. Ya está disponible además la lista de vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores. Del 17 de abril hasta el viernes 21. Pueden presentar las excusas directamente en las juntas electorales que los nombró como vocales. Las direcciones de las juntas están en la página del CERVEL y ahí las excepciones son mayores. Hay excepciones por edad, desde luego por enfermedad, también embarazo. Están exceptuadas también las mujeres que tienen un hijo menor, menor de 1 año, y otras más por el estilo que están en la ley. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Un colchón siempre ayuda a amortiguar esos meses difíciles. Aporte familiar permanente, un beneficio que llega este año de manera doble para aliviar aún más a muchas familias chilenas. Infórmate sobre el segundo pago en www.aportefamiliar.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Un colchón siempre ayuda a amortiguar esos meses difíciles. Aporte familiar permanente, un beneficio que llega este año de manera doble para aliviar aún más a muchas familias chilenas. Infórmate sobre el segundo pago en www.aportefamiliar.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. La influenza aviar llegó a Chile con las aves silvestres migratorias desde los países del norte y fue avanzando por nuestro territorio. A estas alturas, miles de animales han muerto en todo el país. Pelícanos, cisnes de cuello negro, gallinas, aves de traspatio, lobos marinos y chungungos. Y hemos tenido también un caso humano. Hoy conversamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La tenemos ahí. Doctora, muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Hola, buenas tardes. A ver si nos puede actualizar un poquito la información sobre este primer caso de influenza aviar en una persona. Sabíamos que era un hombre del norte de Chile, 53 años. Sabemos que la información de salud es absolutamente secreta, pero la gente querrá saber, ¿habrá superado el cuadro ya, el momento más complejo? ¿Cuál es su situación actual? Mire, sí, efectivamente se trata de un hombre adulto que estaba muy grave, sigue hospitalizado. En este momento está menos grave, afortunadamente, y lo que hemos mencionado es que si bien la influenza aviar es un cuadro para el cual la población en general no tiene un gran riesgo, puesto que hay que estar expuesto a las aves enfermas y a los animales enfermos, que es distinto a una enfermedad que se transmite persona a persona, donde hay mucho mayor riesgo de contagio. Sí, cuando una persona se enferma es un cuadro grave. Afortunadamente eso ocurre de forma más bien esporádica, pero es un cuadro que tiene una letalidad alta, como se ha visto en otros lugares del mundo. De hecho, se notificó la primera persona fallecida en China por otro virus aviar, que es el H3N8, y en el caso del H5N1 hubo algunos casos en otros países latinoamericanos con muerte. Afortunadamente nuestro paciente está vivo, sigue grave, pero menos grave de lo que estuvo la semana pasada, y esperamos que se afirme y que siga y que tenga un buen curso su enfermedad, que logre mejorarse. El entorno de este hombre de 53 años fue sometido a exámenes. ¿Cómo resultaron todos ellos? Cada vez que se produce un cuadro de epizootía, que se llama estas epidemias en animales,
nosotros investigamos a las personas que están expuestas en ese ambiente, por ejemplo, los trabajadores avícolas, si son en aves de corral, o personas que vivan alrededor de los lugares donde se ha detectado aves silvestres. En el caso de esta persona, efectivamente vivía frente a la playa, y en el lugar donde él vivía había la posibilidad de tener contacto con aves acuáticas, con aves silvestres en forma bastante intensiva, ¿ah? Porque tenía un lugar donde trabajaba que tenía la techumbre abierta, entonces existía la posibilidad de contacto directo con las aves, que probablemente ese fue el lugar de contagio. Se investigó a toda la familia, no se encontraron nuevos casos, que es una actividad que hace la autoridad sanitaria en los distintos lados, y se hace un seguimiento, se busca personas si tienen síntomas respiratorios, se le hacen test. Afortunadamente se ha logrado descartar que hayan otros casos relacionados, lo que es normal para este virus, que les decía que en realidad los casos humanos son más bien esporádicos. Hay personas que tienen en sus casas, por ejemplo, o que crían aves, ¿verdad? O hay personas que trabajan como pescadores, hombres y mujeres que salen al mar, ¿verdad? Y que tienen contacto no solo con estos mamíferos que usted decía acuáticos, sino también con las aves. En el caso de estas personas, ¿qué cuidados deberían tener en estos momentos? Cuando uno está en el ambiente abierto hay menos riesgo, pero efectivamente los trabajadores avícolas, sí, y personas que tienen, por ejemplo, gallineros o que crían aves, por eso con el Servicio Agrícola Ganadero se ha trabajado mucho en el hecho de que si ven, porque la influenza aviar en las aves produce mortandad, entonces uno empieza a ver que mueren rápidamente, o sea, no es que estén enfermas y sigan todas vivas, sino que empiezan a morir, como ha pasado con los pingüinos, como ha pasado con algunas granjas avícolas. Entonces lo que se le pide a los trabajadores es que no se acerquen a esos animales ni los manipulen, sino que llamen directamente al Servicio Agrícola y Ganadero. Ellos van a entrar con equipos de protección personal a manipular esas aves para sacarlas y enterrarlas como se pide en el protocolo de manejo de los animales infectados. ¿Es seguro consumir carne de pollo? ¿Es seguro consumir huevos, por ejemplo? Primero hay que tener claro que los alimentos pueden tener distintos riesgos, no solo el tema de influenza aviar. Por lo tanto, nosotros siempre pedimos que los alimentos, los huevos, los pollos, se consuman de lugares donde uno sabe que son lugares autorizados y que han tenido cadena de frío, porque también existe la salmonela, que recordemos que ha tenido brotes anteriores por huevo y también por carne de pollo. Entonces, siempre hay que mantener una conducta de precaución en el sentido de que adquiere los alimentos y consumirlos cocidos. En Chile, de hecho, se prohíbe el consumo de mayonesas crudas. Recuerden que antes la gente hacía mayonesa y uno compraba, por ejemplo, un completo y le decían una mayonesa que es bien rica porque es casera, pero la verdad es que es de riesgo porque el producto está crudo. Y ahora, en cambio, normalmente en las cadenas se usa un producto que viene de la yema del huevo, pero que está pasteurizado justamente para reducir los riesgos. O sea, el consumo de los alimentos cocidos, la verdad es que no implica ningún riesgo. ¿Entrega protección a una persona la vacuna contra la influenza frente al riesgo, por ejemplo, de contagiarse de influenza aviar? Nosotros pedimos que se vacunen las personas que están expuestas a las aves, por ejemplo, los trabajadores avícolas, pero no es porque existe una inmunidad cruzada de la vacuna. Nosotros lo pedimos porque uno de los riesgos para que se produzca una pandemia es que se produzca la coinfección en un ser humano o en otros animales, por ejemplo, los bisones, que también sirven para la coinfección, o también los cerdos. Existe la coinfección de los dos virus y eso facilita la recombinación y que se produzca un virus con más características humanas y se empieza a transmitir persona a persona. Así que es por esa razón por la que nosotros pedimos que la gente se vacune y no porque tenga una inmunidad cruzada, de que la vacuna contra el virus estacional proteja contra la influenza aviar. Me cambio de vacuna, voy ahora a la bivalente, a esta vacuna anual. ¿Cómo ha ido este proceso que avanza lento en algunos lugares de Chile o en la mayoría de Chile? ¿Hay alguna región que esté un poquito más aventajada? ¿Qué está pasando en definitiva? A nivel global ha sido difícil vacunar contra la vacuna de COVID. El número de vacunas que nosotros ya estamos usando, que nosotros cuando pasamos la fase de apertura, cuando yo recién llegué como ministra, establecimos de que ya la enfermedad iba a tener un manejo dentro de los programas habituales de inmunización y que íbamos a empezar a vacunar una vez al año y a los grupos de riesgo, ya no a toda la población como fue anteriormente. Y de hecho la OMS recientemente hizo una recomendación diciendo de que en realidad había que seguir con la vacuna de COVID solo en los grupos de riesgo, así que nos adelantamos un poco a esa recomendación que ahora hace la OMS. Ahora, evidentemente que ha habido una fatiga respecto al tema de vacunación, la gente se ha vacunado ya varias veces y tampoco ya tenemos el pase de movilidad que antes nos ayudaba también a tener
una mejor respuesta en relación a las vacunas. Y además empezamos en septiembre, que tampoco es como la fecha en que la gente esté pensando en vacunarse, sino más bien ahora es como que empieza la vacuna de influenza, que la gente está como con más habituada a la vacunación. Pero con todo, bueno, hemos tenido un mayor éxito en regiones como por ejemplo el Maule. Igual todavía para nosotros es baja la cobertura que tenemos en los grupos poblacionales generales, que llega al 32%, pero en los grupos de mayor riesgo, los mayores de 70, 79 años, llegamos hay regiones donde ya estamos superando el 58%, por ejemplo en el Maule, o el 66% en el caso incluso de la metropolitana o de O'Higgins, en los grupos de mayor edad, que son las personas que son más susceptibles al riesgo del COVID. Hay regiones que tienen ese nivel de éxito que es muy bueno, y hay otras que están en ese mismo grupo de edad, que es 70 a 79 años, que son personas mayores y personas mayores de esa edad, que están todavía bajo el 50%, pero la verdad es que están todas al menos en el 49%, pero deberíamos llegar por lo menos a un 70% con esos grupos. Después, las personas de 50 a 59 años, que lo agregamos después, es mucho más baja la cobertura de vacunación, lamentablemente, y hay lugares donde, por ejemplo, en Aysén, llegamos al 12% recién en ese grupo. Entonces necesitamos seguir esforzándonos en esa vacunación. Ahora lanzamos la vacunación con la dupla, el que se vacunen al mismo tiempo con influenza y con la vacuna de COVID en los dos brazos, entonces el símbolo de la vacunación con la dupla. Y con influenza sí se ha avanzado más rápido, porque hay, en el sentido de que ahora ya llevamos un 28% de vacunación, a pesar de que empezó recién hace como 3 semanas la vacuna. Entonces ha sido más rápida y está más focalizada en grupos de riesgo que tienen la costumbre de vacunarse todos los años. Estoy aquí mirando las cifras de que hay regiones que tienen un mejor avance de vacunación, como es Biobío, y hay otras que están muy bajas, como Aysén, que también está baja en COVID. Así que ahí hay que insistirle más a los seremis que se muevan y los municipios en que vacunen más a la gente. También son regiones con más gente joven. Ministra, ¿llegó el momento de reducir en edad la vacuna bivalente, dado que se acerca poca gente a vacunarse con esta vacuna anual? ¿Podríamos decir ya desde los 40 para arriba o todavía falta? Como decía recién, la OMS ha recomendado no usarla en población general, sino solo en grupos de riesgo. Nosotros seguimos analizando la situación epidemiológica para ver si la gente sigue respondiendo. De hecho, hemos tenido una baja en los casos de COVID en las últimas semanas, han bajado más del 40% las cifras, a pesar de que estamos yendo hacia el otoño, cosa que hemos visto los otros veranos. Nosotros hemos tenido los brotes más grandes en verano, y es porque vienen los viajeros con las nuevas variantes que vienen del hemisferio norte, donde vive el 90% de la población mundial. Entonces, más bien seguimos esa curva, y sin embargo estamos entrando a la temporada así de influenza, que para nosotros es muy marcada en otoño-invierno, y por eso queremos que la gente esté mejor protegida. Así que tenemos que insistir en el tema de la vacunación. También está el tema de la vacunación de los niños con las vacunas nuevas, que también se está discutiendo dentro del Ministerio de los Niños Pequeños. Tuvimos un febrero, ¿verdad?, en que la zona centro y sur de nuestro país ardió en una mega emergencia con incendios forestales. ¿Cuánta infraestructura de salud se destruyó a propósito de esta emergencia por fuego? En salud, la verdad es que afortunadamente tuvimos que lamentar sobre la pérdida de 2 estructuras que eran pequeñas. La estación médico-rural de Paso Hondo, que de hecho estuve la semana pasada ahí, porque estuvimos viendo que en una iniciativa público-privada ayudada por Desafío Levantemos Chile, Andes Salud instaló una unidad móvil mientras se repone la estación médico-rural que se perdió ahí, y que la van a construir Desafío Levantemos Chile. Y la otra unidad que se perdió fue la posta rural de Colico Alto, que esa la estamos reponiendo nosotros con recursos sectoriales. Además, hay todo un compromiso respecto a mejorar la condición de infraestructura del Hospital de Santa Juana, y en el caso en Arauco también, el Hospital de Arauco, que son proyectos que el de Arauco ya estaba avanzado como proyecto, pero todavía no tiene definido el terreno, y estamos tratando de acelerar esa situación, porque son condiciones que uno, a raíz de la emergencia, también va y ve que en realidad son prioritarias, y la idea de la reconstrucción es también que la gente mejore el estándar, y el Hospital de Santa Juana lo mismo. Estamos comprometidos ahí con la alcaldesa, que ha sido muy activa en todo este tema del incendio, en apoyarla efectivamente con mejorar las condiciones del hospital. Va a tener un proyecto de conservación, y después está justamente el proyecto para reponer el hospital, y ya está el sitio ahí mismo en el hospital atrás para construir un hospital nuevo. Esperamos que sea
lo más rápido posible. Sabemos que las construcciones de hospital no son muy rápidas en Chile, pero al menos van a tener, lo más rápido son los proyectos de conservación para mejorar la condición de infraestructura y comprarle algunos equipos que ellos han priorizado. Háblenos un poquito de la Agenda Salud 2023. Usted ha dicho ante el Congreso, bueno, queremos tiempos de espera dignos, reforzar la salud mental en nuestro país y preocuparnos de la reforma a la salud tan esperada por tantos chilenos. Y entre medio de cómo enfrentamos la salud también está el problema con las ISAPRES, ¿no? En este vaivén de conversaciones que se rompen, que siguen adelante, los cotizantes de las ISAPRES, de la salud privada, miran esto y dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? En esa tercera prioridad que está el tema de reforma, de alguna forma que quedó también intervenida por esta situación producida por el fallo de la Corte Suprema y la necesidad nuestra de responder a esa situación, que fue un encargo que me hizo directamente el presidente cuando fue el cambio de gabinete, que me preocupara de dar solución al tema de la ISAPRE, resguardando los derechos de los afiliados al sistema de seguros privados. Nosotros hemos estado trabajando desde que salió el fallo, que fue el 30 de noviembre, hasta la fecha. Efectivamente hubo un momento, 2 meses, en que la Asociación de ISAPRES se retiró, se congeló su participación en la mesa. Es una situación que financieramente es bien compleja y que nosotros hemos tratado de abordar y que vamos a presentar un proyecto de ley corta para otorgar una gradualidad en el cumplimiento del fallo, porque nosotros tenemos que dar cumplimiento al fallo, no podemos hacer hay que acatarlo, los fallos de la Corte. Y tener una gradualidad de manera de impedir de que exista una situación en que realmente tengan un efecto financiero que los lleve a la quiebra, que es lo que ellos mismos han dicho, que si se implementa el fallo de una forma no gradual o no prudente, pudiera significarles un impacto financiero mayor. Pero nosotros hemos estado analizando eso desde que volvieron las ISAPRES a la mesa, nos han aportado las cifras que antes no estaban, y estamos a puertas de ingresar el proyecto de ley corta, que además de contemplar el mecanismo de dar cumplimiento al fallo y que trate de dar una sostenibilidad financiera al sistema de seguros privados para garantizar los beneficios de los afiliados y evitar el efecto sistémico que tendría una crisis de la ISAPRE en los prestadores privados y también en los seguros privados complementarios. También nosotros en ese proyecto estamos proponiendo nuevas coberturas de salud para también los asegurados FONASA, porque también hemos visto que a raíz de la situación económica y del alza del precio de la ISAPRE, especialmente el año pasado, que hubo 2 alzas de precio bien relevantes, mucha gente se ha trasladado de ISAPRE a FONASA, mucha más que en años anteriores. Y esas personas, la verdad es que, y junto con las mismas personas de FONASA, que producto de la lista de espera están recurriendo más a la modalidad de libre elección, es decir, a ir a prestadores privados, pero nosotros otorgamos poca protección financiera comparada con la que tenía el ISAPRE para el uso de los prestadores privados. Entonces, dentro de la propuesta también está el mejorar las coberturas que entrega FONASA a través de la asociación público-privada y que FONASA pueda contratar o puede intermediar la contratación de seguros complementarios privados para las personas de FONASA que lo quieran. No solo los que vienen de ISAPRE, sino que el que está en FONASA y que quiera tener un seguro complementario, que FONASA puede intermediar ese seguro, lo que significa que sea un costo más bajo de lo que sería si lo ve individualmente y que tenga menos exclusiones de lo que uno hace normalmente cuando contrata un seguro privado, que es un seguro que funciona con leyes en mercado y que hay gente que en general va a tener más riesgos de salud y normalmente para ellos los seguros son más caros. Entonces la idea es que FONASA pueda intermediar eso de manera de que las personas tengan más opciones, no solo la ISAPRE, y cuando esté en FONASA también tenga una mayor protección financiera cuando usa los prestadores privados. Y en eso hemos estado trabajando. Es cierto que el gobierno también ha tenido otras prioridades en este momento que están muy presentes en la agenda legislativa, pero bueno, estamos esperando tener la oportunidad de poder ingresar el proyecto de ley prontamente. No son pocos, son prácticamente 3 millones y algo de personas que son cotizantes de la ISAPRES, de la salud privada en Chile, y se estarán preguntando, ¿y ese proyecto cuándo? Estamos trabajando en la última momento ya del proyecto de ley y esperamos poder ingresarlo ojalá la semana que viene, porque estamos ahí también viendo las prioridades de gobierno en relación al tema de seguridad, que la verdad es que igual nos ha afectado en cuanto a la dedicación del Ejecutivo a los temas legislativos. Ministra Jimena Aguilera, le quiero dar las gracias, le mandamos un abrazo. Muy importante en las regiones y la gente que vive en la costa que tenga mucho cuidado en el tema de las aves. Nosotros esperamos que, dado que ya estamos entrando al otoño y que las aves empiezan a migrar hacia el norte, se disminuya este fenómeno de esta epizodia de influenza aviar, pero la verdad es que lo que hemos visto es que todavía no ha bajado la detección en los animales, y mientras haya riesgo en los animales hay riesgo para las personas. Entonces, especialmente aquellos que viven en zonas costeras, que no se acerquen a los animales enfermos,
a las aves también que no estén en ambientes donde aparezcan. A veces uno ve, por ejemplo, las rocas típicas que las aves, si uno va a un humedal, por ejemplo, el ideal es no andar paseándose en esos lugares, sino que esperar a visitarlos cuando ya pase todo este fenómeno, para no exponerse a aves enfermas y tampoco estar acercándose a mamíferos enfermos que puedan estar en la costa. Y eso, que hay una responsabilidad compartida. Nosotros tenemos que ser capaces de advertir el riesgo, pero también esperamos que la gente siga las indicaciones y que también resguarde su salud y que se vacune. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a usted. Nos despedimos. Recuerden que ustedes pueden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.